Listo. Bueno, Ahora sí. bueno, buenas noches. Bienvenidos a todos a este espacio de compartir de experiencias. Mi nombre es María Alexandra Cuellar, soy psicóloga y gerente de Poder Ser, el arte de transformarse. Y hoy tenemos una invitada muy especial que es Cristi, una invitada de Alirio. Entonces, Alirio, haznos el honor, por favor, de presentar a Cristi. Bueno, la profesora Cristi es docente universitaria, es psicólogo, tiene ya una experiencia por medio de Alejandro Vela, la conocí en Tequendama Horse Connection, ya lleva un trabajo de investigación en Bolivia con lo que es la equinoterapia y lo que es el aspecto también de las relaciones humanas, lo que es el caballo como espejo, y bueno, algunas actividades que ha realizado, algunas investigaciones de las que nos va a conversar hoy. La temática hoy es el caballo como espejo. Y bueno, nos va a contar un poco de su experiencia y cómo ha sido su recorrido, tanto en la universidad como fuera de ella también, con respecto al trabajo con caballos y las terapias asistidas con caballos. Está por allí Cristi todavía. Ay, Hola, perdón. Perdón, estaba intentando Estamos llamar. presentándola aquí, No. conversando acá que, bueno, la experiencia que tiene Cris, bueno, en Bolivia y en la universidad sobre todo, que es algo que llama mucho la atención porque una de las propuestas que hay ahorita a nivel latinoamericano es que la universidad esté muy, muy inmersa en lo que es las investigaciones con equinoterapia para poder darle el realce y la envergadura que necesitamos para que sea ley en muchos países, como es en Brasil, Uruguay, Dios mediante, que se vaya haciendo como un efecto dominó en toda Latinoamérica y el mundo para que podamos trabajar de la mejor manera. Aquí estamos con Cristi Gering, que es todo suyo el micrófono. Gracias. Bueno, sí. Ahora tengo, bueno, ya el programa del Centro de Terapias Equinas ha nacido hace, bueno, ya va a ser el 7º aniversario de la creación del centro. Y bueno, estuve 5 años, casi 6 años en el centro, en el área de las terapias, encargada del área de terapias. Y un año me desvinculé de la universidad. Sin embargo, ahora vuelvo a la universidad, se me convoca para hacerme cargo ya como responsable de todo el programa, ¿no? Entonces se plantean nuevas cosas, pero siempre con la idea de expandir esto, ¿no? De que se conozca más. Yo tengo un sueño enorme que es que cada macrodistrito de nuestra ciudad cuente con un pequeño centro, ¿no? Y ser nosotros el ente formador de la gente, ¿no? De los profesionales que se dediquen, que estén en temas de salud, ¿no? En ese sentido, bueno, estamos armando todo un equipo, estamos con nuevas proyecciones, estamos con nuevas metas, para justamente poder difundir este trabajo, para poder llegar a más gente, ¿no? Que al final todos los que estamos aquí considero que hemos visto los resultados, ¿no? Hemos tenido evidencia, hemos podido comprobarlo, y no solamente en nuestros pacientes, en nuestros usuarios, sino en nuestras vidas. Y por eso como que todos nosotros tenemos así la camiseta súper bien puesta para difundir esto, porque lo hemos vivido nosotros, ¿no? Y justamente de eso es lo que he venido a hablar, ¿no? De cómo el caballo nos refleja como espejo, ¿no? Justamente, ¿y qué es esto de la teoría del espejo, ¿no? Siempre yo he escuchado que está muy de moda, ¿no? Te estás espejeando, te estás espejeando, te estás espejeando. Y no sabemos a qué se refiere, ¿no? Entonces ahora vengo con esta propuesta. No sé qué sentido les vaya a hacer, seguramente a algunas personas les va a hacer sentido y a otras no. Y de eso se trata justamente la ley del espejo, de aquello que me hace sentido
y que no necesariamente le va a hacer sentido a todos, porque todos somos muy diferentes y nos movemos en función a lo que nos hace sentido. Si no, no tenemos motivación, porque no nos hace sentido. Entonces, si a mí me dicen, por ejemplo, no sé, podemos hacer a través de los números. Yo soy una total cero para los números, ¿no? No me identifico para nada con el área matemática, con el área de las ciencias exactas, ¿no? Porque no tengo desarrollada esa capacidad, ¿no? Sin embargo, me hace mucho más sentido el tema de las conexiones, el tema del contacto, el tema corporal, me hace mucho más sentido las relaciones interpersonales y el por qué tenemos ciertas dificultades también en esas áreas, ¿no? Entonces, yo soy psicóloga de profesión, soy terapeuta y soy equinoterapeuta también, y tengo la posibilidad de trabajar en los dos formatos, ¿no? Tanto en consultorio cara a cara, en un centro que se llama Ser Libre, aquí en La Paz, Bolivia, como hacerlo a través de las terapias asistidas con caballos en la universidad y también a través de un programa, digamos, de innovación que es a través de Humanizar la Salud Bolivia y el espacio del acompañamiento sanador de nuestros hermanos de cuatro patas, que ya hace más referencia a todos los animales. Entonces estamos en ese de estar aquí y allá y aquí y allá y en todas partes, pero siempre con la convicción de que el trabajo con los animales y principalmente, porque me resuena a mí, con los caballos es el que me da más sentido, ¿sí? Entonces, bueno, ya he introducido mucho y bueno, vamos a hablar el tema que nos convoca hoy acerca de las conexiones equinas y el caballo como espejo. Jung, que es también el psiquiatra que más sentido me hace a mí por el tema del acercamiento a la espiritualidad que tiene, y eso me hace mucho sentido. Nos dice que cada uno de nosotros proyecta una sombra, dice, tanto más oscura y compacta, cuanto menos encarnada se halla en nuestra vida consciente. Esta sombra constituye, dice, a todos los efectos, un impedimento inconsciente que malogra nuestras mejores intenciones. Entonces, la teoría del espejo va a ser base, va a ser como el fundamento en el que se apoya justamente la sombra de Jung. Entonces, esta teoría de la sombra, la que desarrolla Jung en 1886, dice, bueno, y que tampoco es como mera creación de Jung, sino Freud también, que es, Freud era como el mejor amigo de Jung, ¿no? Compartían mucho, compartían muchísimo, pero Jung desvía, no sé si desvía o cómo decirle, sino que dice, bueno, yo comparto hasta aquí contigo y de aquí a aquí esto es lo que yo pienso. E introduce el tema de la espiritualidad y se separa un poco del tema sexual que tanto énfasis hacía Freud, ¿no? Acerca de la libido y toda la energía esta que nos movía, ¿no? Pero ya Freud ya hablaba un poco acerca de este tema, ¿no? Ya pone como los cimientos, ¿no? Acerca del tema de lo inconsciente y lo reprimido del inconsciente y esos contenidos que no permitimos salir porque pueden resultarnos como muy prohibitivos para la sociedad, para nuestra cultura, para desarrollarnos, digamos, en función con los otros, ¿no? Entonces los reprimimos.
Pero ahí Jung dice, más que reprimirlo, sí, ese contenido reprimido, estamos proyectándolo en el otro. Y ahí viene justamente la ley del espejo. Pero me gusta este ejemplo, cuando estaba viendo acerca de este tema, encuentro esto y me parece loquísimo, ¿no? Me parece una locura y digo, no, es que hay que hablar de esto. Dr. Jekyll, Mr. Hyde, ¿no? Nace a partir justamente de un sueño de Robert Louis Stevenson, que es el que escribe este tema, y que surge a través de un sueño que tiene él, ¿no? Donde él se convertía en un ser malvado, en un ser que era perseguido también por monstruos, por seres horribles, ¿no? Y por haber cometido un crimen. Entonces ahí surge un cambio drástico en su personalidad y que lo hace también irreconocible. Entonces nace y escribe así Mr. Hyde, ¿no? Entonces, esas cualidades dice que no se adecúan a nuestra imagen ideal, ¿no? Esas que no se adecúan a nuestra imagen ideal justamente por las censuras sociales, ¿no? Porque obviamente ser despiadado, ser malvado, está penado incluso por la ley, ¿no? Entonces no se permite. Tenemos esos filtros, digamos, sociales, esos filtros culturales, esos filtros que nos dicen, para, esto no puede salir. Sin embargo, dice que ahí todos tenemos un cierto impulso de sombra, un cierto impulso de esos pensamientos, ay, ¿cómo quisiera que esta persona deje de existir, por ejemplo, ¿no? Ay, ¿cómo me afecta esto, ¿no? Entonces ahí nos dice, el ego y la sombra se van edificando simultáneamente. ¿Por qué? Porque el ego, de alguna forma, es esa parte también que nos habla acerca de la perfección, ¿no? De lo que nosotros aparentamos, ¿no? Aquí en esta superficie y mi imagen yo egoica, ¿no? De lo que puedo representar hacia afuera, ¿sí? Entonces se construyen simultáneamente. Mientras como que más deseo, más máscara me pongo. Por eso lo vamos a ver ahorita, cómo mientras más quiero encajar, más puedo desencajar interiormente, porque se van, dice, ¿no? Alimentándose, por así decirlo, de la misma experiencia vital. Entonces, muchas veces lo que deseo, lo que quiero, lo que proyecto, va en contraposición de lo que puedo ser en realidad y de los deseos que de verdad yo tengo y poseo, ¿sí? Entonces, es como muy complejo de entender, ¿no? Pero la idea principal es que entendamos que todos tenemos luz y sombra, solo que las personas que han podido abrazar su sombra son los que generan más luz. Y las personas que intentan aparentar su luz son los que tienen más sombra, en contraposición. Es decir, como que todo se maneja en polaridades, como que todo se maneja en contrarios, ¿no? Entonces, quiero ser muy amable. Ya sé cómo explicarlo. Ayer yo tenía una clase sobre trastornos de personalidad y justamente me tocó el trastorno paranoide de la personalidad, que me hace mucho sentido ahora para hablarlo, porque justamente nos dice que, o sea, en esta ejemplificación, el paranoide, todo lo que proyecta en el otro, de decir, me quieren lastimar, me quieren hacer, me quieren, eh, y lo pone en el otro, es lo que realmente él ha pensado que es capaz de hacer. Entonces, mientras tu mente está como más acallada de tus impulsos estos,
es porque más has abrazado tu sombra y más lo has podido trabajar. Y eso justamente, que lo vamos a ejemplificar mejor, pero eso justamente nos permite trabajar con el lenguaje corporal del caballo. Y no solamente con el lenguaje, a través del lenguaje corporal del caballo, sino también a través de cómo me siento yo con el mismo caballo. ¿Qué es lo que me está proyectando? No, el caballo está asustado cuando estoy montando, por ejemplo. No, tú estás asustado. Y le estás vaciando al caballo todas aquellas cosas, ¿no? Y le estás poniendo al caballo y te estás proyectando en el caballo porque en ese momento no hay otro espejo más que el caballo. O tu guía del caballo, ¿no? Perdón. Entonces, realmente sí nos estamos espejeando todo el tiempo. Esto es súper interesante porque todo esto tiene que ver con el trabajo personal. Ay, no sé qué es. Con el trabajo personal, ¿no? Con el trabajo del desarrollo personal. Y esto surge hace muchísimos años atrás, ya con los griegos. Los griegos ya se preguntaban acerca de la condición humana. ¿Qué es eso? ¿Por qué nos portamos así? ¿Por qué ciertas personas reaccionan de determinada manera ante determinados estímulos? ¿Por qué ante los duelos, ante las pérdidas, ante diferentes circunstancias de la vida, las personas actuamos de diferente manera? Entonces empiezan a preguntarse acerca de la condición humana. Entonces, a mí me encanta hablar de este tema, entonces no me voy a extender, pero me voy a poner límites. Dice, solo quien ha comprendido y aceptado sus propios límites puede decidir y ordenar y humanizar sus acciones. Hace totalmente sentido con lo que les estaba hablando hace un minuto, ¿verdad? Entonces, dice, los 7 sabios de Grecia ya pusieron en las puertas del templo 2 frases que van marcando nuestro comportamiento. La gente iba a los oráculos, al templo de Delfos, a buscar el oráculo para buscar respuestas ante sus situaciones, ¿no? Entonces ahí en el oráculo de Delfos, que sigue todavía ahí en la puerta del oráculo, que dice dos inscritos, uno que habla acerca, perdón, es que hay un ruido que no sé qué me está, no sé qué estará pasando ahí. Pero bueno, el primero, que es este de acá, hace referencia, o sea, dice, conócete a ti mismo. Y justamente los griegos hacían referencia, o sea, se referían a que el conocerte a ti mismo es justamente conocer los aspectos negativos de ti. ¿Por qué actúas como actúas en determinadas situaciones? ¿Y por qué ese que actúas te genera malestar? O a ti o a los otros. Esos son los aspectos negativos. Porque, por ejemplo, para mí puede ser algo inocuo, o sea, que no me hace ni bien ni mal, cierto comportamiento que a otra persona sí le puede afectar. Por ejemplo, para mí me resulta muy molesto, y es algo con lo que tengo que trabajar, que me hace ruido y me hace sombra, obviamente, y me hace espejo, el que las personas digan malas palabras, por ejemplo, ¿no? Entonces yo, y luego me encuentro yo diciendo malas palabras, ¿no ve? Tiene sentido, ¿verdad? Entonces dice, es un ejemplo así. Hay cosas mucho más profundas que decir malas palabras, ¿no? Pero te hablo acerca de lo que te genera malestar, ¿sí? Entonces ahí está. Dice, conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo y eso es en base también a la sombra de Jung, ¿no? O sea,
Jung más bien se basa en los griegos para desarrollar esto, ¿no? No al revés. Y el otro, bueno, que no encontré la foto, pero ese es el templo de Delfos, que dice, que nos dice todo con límites. Todo con límites, nada en exceso, ¿no? Entonces, también hace referencia a nuestra sombra. Porque nuestra sombra justamente es la extrapolaridad de lo que mostramos. Es lo contrario a lo que mostramos. Entonces, nada en exceso. Lo que nos dice el trabajo personal es equilibrio, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, justamente con el trabajo en caballo, algo de lo que más nos gusta trabajar a nosotros en el centro es el tema del equilibrio, ¿no? Porque necesitas estar en centro, necesitas estar equilibrado para poder trabajar con el caballo, principalmente cuando estás haciendo procesos montados, ¿no? Porque si no te pones en riesgo. Entonces debes estar centrado. Ahora, cuando haces procesos pie a tierra, puede diferenciarse un poco del tema en el tema de la proyección, ¿no? Entonces, como que durante el proceso pie a tierra puedes encontrar los puntos de equilibrio, pero en los procesos montado necesitas equilibrio, ¿verdad? Entonces, bueno, tiene que ver con todo eso. Entonces, Tales de Mileto decía, sea tu oráculo la mesura. La mesura tiene que ver justamente con lo que les digo, el equilibrio. Ni el punto de la represión, ni el punto de la total expresión, digamos, de aquello que puede ser contraproducente, ¿no? Que puede lastimar. Y ahí está también temas del desarrollo de la ética y la moral. En realidad todo está permitido en tanto no te lastimes a ti y no lastimes a los otros, ¿no? Ya, si tú pones al otro y donde también nos espejeamos, ¿no ve? Si tú pones al otro en una situación en la que a ti no te gustaría estar, estás siendo malvado. Si tú no quieres que te engañen, tú no engañes. Si tú no quieres que te roben, tú no robes, ¿no? El malvado pone al otro en una situación a la que él no le gustaría estar. Es espejearse también. Entonces, nuestro querido Jung nos dice que aquello que no se aprende, dice, aquellos que no aprenden nada de los hechos desagradables de sus vidas, fuerzan a la conciencia cósmica a que los reproduzca tantas veces como sea necesario para aprender lo que enseña el drama de lo sucedido. Ay, esto es, lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Mientras no resolvemos aquello que nos está resonando a nosotros, estamos condenados a repetirlo y a repetirlo y a repetirlo y a repetirlo y a repetirlo. Entonces ahí nos encontramos a pacientes que nos dicen, pucha, cada vez me tocan personas que son malvadas, que son abusivas, que son de tal cual forma, ¿no? Al menos en el área de la psicología. Porque no has resuelto. Y ahorita vamos a ver qué tipo de espejo es el que no se ha resuelto, qué está espejeando esa persona, porque dice, no, por la teoría del espejo me suena a que me pasa aquello que yo estoy proyectando en el otro, pero hay espejos invertidos, que te está diciendo de alguna forma también lo que tienes que trabajar. Entonces vamos a ver, por ejemplo, cómo este espejo invertido te dice que si tú vas repitiendo, por ejemplo, en parejas abusivas, parejas maltratadoras, parejas, no sé, narcisistas,
te está faltando poner límites, estás trabajando mucho afuera, te estás dando mucho hacia afuera y no estás dando hacia adentro, ¿no? Entonces ese es un espejo inverso. Pero siempre todas nuestras relaciones interpersonales vienen a mostrarnos algo de nosotros mismos. Y eso es lo interesante también del trabajo en caballo y con caballo. O sea, en caballo yo me refiero a sobre el caballo y con caballo me refiero a cara, con el caballo pie a tierra, ¿no? O procesos donde puedas estar en contacto desde el suelo con el caballo, ¿no? Acariciar al caballo, dar masajes al caballo, y lo que te genera eso es lo que te está haciendo espejo también, ¿no? O el mismo hecho de preguntarle a la persona al entrar a la pista o al picadero o a la cancha, no sé cómo eh, le dicen en la terminología en sus países, pero ¿qué es lo que el caballo le está mostrando desde el primer contacto? Entonces tú le preguntas, ¿qué ves? Simplemente, ¿qué ves? Y ahí ya va a empezar la proyección de lo que está viendo la persona que está viendo en sí misma. Entonces te puede decir, por ejemplo, desde, tiene hambre, y tú tienes hambre, picadero, dice. Sí, picadero. Eh, tú tienes hambre y lo más probable es que te conteste que sí, ¿no? Entonces, ¿cómo está el caballo? ¿Cómo está? ¿Qué estás viendo? Ni siquiera el caballo. ¿Qué estás viendo? ¿Qué está incómodo? ¿Y tú cómo estás? Incómoda, ¿no? Se va a ir proyectando, ¿no? O en procesos en caballo, eh, esto también es bien interesante, ¿no? El tema de la corporalidad, ¿no? La tensión, cómo se proyecta rigidez en el cuerpo y rigidez en las piernas y por tanto en la conexión con el caballo, ¿no? Por el tema del movimiento también que hay, ¿no? Y vemos que así sujeta las riendas o que jala, entonces hay tensión y lo está proyectando en el caballo, ¿no? ¿Cómo está? No, el caballo está asustado, ¿no? Y te está hablando de sí mismo, ¿no? Entonces, como dicen nuestros amigos mexicanos, lo que te checa, ¿cómo es? Lo que te checa, te toca. Y de eso más o menos se trata, o sea, sí, de eso se trata la ley del espejo. Lo que te checa, te toca, ¿no? Entonces dice, ¿por qué algunas personas nos molestan en su forma de ser, ¿no? O sea, pucha, esta me cae mal, pero ¿por qué no te he hecho nada? No, porque existe. No, pues hay algo en esa persona que te está resonando a ti de lo que te molesta a ti mismo, ya sea en forma de juicios de valor, porque esta persona te está mostrando la libertad de una acción que a ti te gustaría tener, entonces la criticas. Por ejemplo, una persona que es muy coqueta, ¿no? Y, ay, no, esta chica es así como que muy llamativa, muy coqueta. Estás haciendo, emitiendo un juicio de valor de algo que tal vez tú estás deseando hacer, pero no te lo permites. Y de alguna forma envidias la libertad que tiene esa persona. Ese es el espejo del juicio de valor. Pero bueno, hay varios tipos de espejos, ¿no? Entonces vamos a ver estos aforismos. Dice, como es adentro, es afuera, ¿no? Dice, no vemos a los demás como son, sino como somos nosotros. Y ahí nosotros justamente le adjudicamos al otro nuestras propias emociones. O sea, tomamos la opción de interpretar una realidad en base a lo que a mí me choca, a mí me checa, como dicen, ¿no? Lo que a mí me toca. Entonces, por ejemplo, yo estaba pensando
para ejemplificar un poco esto, un tema mío. Hay ciertas palabras, y justamente estaba hablando el otro día con mi compañero Diego, que creo que está aquí, estaba hablando acerca de palabras gatillo, ¿no? Palabras como detonantes de cierto malestar. Claro, la otra persona dice nomás las palabras que no tiene idea que a mí me chocan o que a mí me checan, ¿no? Entonces dice, ¿cómo me va a decir esto? O ¿qué se cree? ¿No? ¿Qué se cree para decirme esto? Y no, pues se genera así todo un malestar en mí por algo que la otra persona solamente soltó y ya, ¿no? O conductas, ¿no? A mí me pasa con algunas palabras, por ejemplo. Si me dicen algunas palabras que me checan, es muy probable que yo, como decimos, pele cable, ¿no? Pero esto tiene que ver con mis conflictos internos, que tiene que ver con mi niñez, ¿no? Que como me he ido desarrollando. Entonces, todos tenemos cosas que nos checan, ¿no? Como dirían los mexicanos. Todos tenemos algo que nos hace eh, dedo en la llaga, ¿no? Ya sean palabras gatillo, actitudes en los otros, entonces, pero en realidad no es el otro, es lo que me toca a mí. El otro solamente ha existido, ha dicho, ha soltado. Generalmente no ha habido la malintencionalidad de hacernos algo, sino nosotros lo hemos interpretado. Porque ya les digo, la mayoría de las personas actuamos en función de no tener consecuencia, digamos. Estamos ahí viviendo nuestra vida de alguna forma, ¿no? Pero seguramente nuestro propio existir, nuestro propio sentir, a alguien le va a checar, ¿no? Alguien, así como yo puedo decir, esta palabra, esta persona me cae mal. A alguien yo le caigo mal, ¿no? Entonces, así, alguien va a decir, como escuchaba un ejemplo, no va a ir a la cena la Cristian, entonces no voy a ir, ¿no? Entonces, porque le choco, porque le checo. Así como cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, sí, pero ahí me he desviado un poquitito. Entonces, dice, el sí mismo es el arquetipo de la integración y de la totalidad, donde ahí está la solución. Justamente Jung nos habla acerca de los arquetipos del inconsciente colectivo. Y dentro de estos arquetipos del inconsciente colectivo está la sombra, por un lado, y la persona, por otro lado, ¿no? Pero no se olviden que la persona es la que integra la sombra. Aquí mismo, miren, ahorita veo que mientras hablo con mi mano, porque yo soy muy corporal, me hace sombra. Entonces no podemos separarnos de nuestra sombra, ¿sí? Lo que dice entonces Jung es la integración. Por eso les decía, las personas que más luz tienen son las personas que han logrado integrar mejor su sombra, ¿sí? Jung también nos dice, prefiero ser una persona completa antes que una persona buena. Eso quiere decir a poder reconocer de alguna forma también tus defectos. Porque tus defectos en realidad son áreas potenciales a ser trabajadas y a que te vuelvas una mejor versión de ti mismo, ¿no? Entonces, solamente así puedo mejorar. Si bien no somos perfectos, somos perfectibles. Entonces, cada día puedo dar un paso más, un paso más, un paso más hacia eso que quiero ser, ¿no? Hacia ese mi ideal, a lo que quiero construir. Pero para eso tengo que reconocer pues las áreas que tengo que trabajar en mí. Si no, ¿cómo? Y eso quiere decir abrazar también mis defectos. Por eso dice
Prefiero ser una persona completa antes que una persona buena. Es súper interesante. Luego nos dice, todo lo que ves afuera es el juicio de todo lo que ves adentro. Ahí nos dice, no, la vida es lo que pasa mientras tú estás haciendo otros planes, dice Lennon, ¿no? Pero también la vida es lo que pasa y tú eres lo que interpretas de aquello. Entonces, por eso vemos este tema de justamente la condición humana, de cómo reaccionamos. Entonces, dice, lo que sucede es lo que es, y lo que hacemos con esto que sucede es lo que somos nosotros. ¿No? Entonces, por eso nos espejeamos, ¿no? Y por eso hacemos tanta interpretación y estamos, piense que te piensa. A mí me pasa mucho esto de sobrepensar las cosas y estoy, piense que te piense, que te piense, que te piense, que te piense. Y el caballo me permite dejar de pensar, porque tienes la conexión en el aquí y en el ahora. Entonces, cuando estás pensando o cuando estás sobrepensando, o estás en pasado o estás en futuro. Y el caballo te permite estar en presente, en el aquí y en el ahora, ni en pasado ni en futuro. Ahora, depende también cuál es tu objetivo terapéutico, ¿no? Y si vas a trabajar pasado, digamos, el otro día veía como una de mis compañeras trabajaba este tema de las constelaciones y trabajaba a través de lo que el paciente proyectaba en la relación del caballo hacia el pasado. Entonces, también depende mucho cuál es tu objetivo terapéutico, pero en procesos en caballo montado, tienes que estar presente, ¿no? Tienes que estar presente. Entonces, eso. Entonces, lo que sucede es lo que es y lo que hacemos con ello es lo que nosotros somos. Entonces, nos relacionamos con nosotros mismos a través de las relaciones con los demás, porque ahí nos permitimos conocernos a través de las relaciones con los demás. Y ese es buen espejo. Por ejemplo, dice, ¿no? Las mejores relaciones para conocernos a nosotros mismos es la relación de pareja y la relación con nuestros jefes, ¿no? Lo que más permite conocernos. Entonces, si tú le puedes preguntar a tu pareja, cómo soy, ¿no? Y si tu pareja te es sincera, entonces es un buen espejo para poderte conocer. Pero, sin embargo, también en todas nuestras relaciones estamos conociéndonos, ¿no? Porque es a través de los demás que nos conocemos. Miren este ejemplo que les voy a dar. Es que, dos cosas. Es muy interesante. A mí me parece sí, sumamente interesante y loquísimo que yo los puedo ver ustedes. O sea, a mí me dicen, por ejemplo, Alirio. Entonces, ya, si lo conozco a Alirio, primero se me va a venir la imagen mental de la cara de Alirio, porque yo lo estoy viendo. Pero, paradójicamente, la única cara que nunca voy a poder ver directamente es la mía. La mía solamente la voy a ver a través de un espejo, a través de un reflejo y a través de cómo me refleja ese espejo. Por ejemplo, yo tengo en mi casa mi espejo favorito, donde siento que me veo más wow, más linda. Entonces, siempre que voy a arreglarme, me voy a arreglar ese espejo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando hemos encendido la cámara, yo le decía, pucha, he visto mi reflejo y veía mi cabello y decía, ay, mi cabello. No voy a arreglar en mi imagen mi cabello. Tengo que traer a mí para arreglarme a mí. O tú, Alirio, si ves tu camisa que está toda chueca, no vas a ir a arreglar a tu reflejo, vas a arreglar en ti tu camisa. Ajá. Entonces, todo lo que se proyecta hacia afuera es lo que tengo que trabajar en mí.
¿sí? Y díganme si el caballo no es uno de nuestros mejores reflejos que nos proyecta. ¿Por qué? Y esto también es alucinante y loquísimo. Porque uno puede mentir con el lenguaje verbal. Yo puedo estarles diciendo ahorita intencionalmente lo que supongo que ustedes quieren escuchar, ¿sí? Pero mi lenguaje corporal no puede mentir, porque el lenguaje corporal es inconsciente. Entonces, mi lenguaje corporal, mi expresividad, mis movimientos es lo que dice, estoy creyendo en lo que estoy hablando. Tengo plena convicción de lo que estoy hablando. Mi lenguaje corporal es coherente con lo que estoy expresando verbalmente. ¿Sí? Tiene sentido, ¿no ve? Tiene sentido. Porque el lenguaje corporal es inconsciente. ¿Y cómo nos comunicamos con el caballo? Puro lenguaje corporal. El caballo no nos habla verbalmente, nos habla corporalmente. Nos dice si está cómodo, nos dice si le está doliendo algo, nos dice si, no sé, nos expresa todo su ser con su lenguaje corporal. Y nosotros interpretamos eso a través de nuestro lenguaje corporal y lo que proyectamos en el caballo con nuestro lenguaje corporal. Entonces, dice, empieza a ver cuáles son las cosas que te molestan, pero pon el foco afuera. Pon el foco afuera, pero pon el foco afuera con conciencia. O sea, ¿por qué esto me está molestando? ¿Por qué esto me genera malestar? Sea lo que sea que está pasando en nuestras relaciones interpersonales o en nuestras relaciones con nosotros mismos, ¿no? ¿Por qué esto me checa? ¿Por qué esto me molesta? Porque hay cosas que como les decía hace rato, que nos molestan a nosotros que no necesariamente le molesta a otro. ¿Por qué esto me molesta a mí? Pon el foco afuera. Pon el foco afuera y ahí te vas a conocer mejor. La realidad es lo que pasa y lo que soy es cómo me desenvuelvo con eso. ¿Sí? Por eso. Entonces, eso, dice, es lo que dice eso de mi mundo interior. Clave para conocernos, para el autoconocimiento. Entonces, toda la vida es un espejo. Dice, lo que ocurre fuera es una consecuencia de tu estado interno. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros somos los que generamos nuestra realidad hacia afuera. Y notan que no tiene que ver con esto, o sea, sí tiene que ver, pero desde la psicología, digamos, decimos nosotros, las profecías autocumplidas, ¿no? Lo que en otras ramas sería la programación neurolingüística, digamos, trabajar con el lenguaje positivo y esas cosas, ¿no? Pero en la psicología tiene que ver con esto de las profecías autocumplidas, que es un fenómeno que está más especificado en la psicología cognitivo-conductual. ¿Por qué? Porque tiene que ver que con lo que tú buscas inconscientemente reforzar, dar sentido. O sea, no, hay un ejemplo tirado de los pelos, ¿ya? Pero muy común es, no, todos los hombres son malos. Todos los hombres son malos. O todas las mujeres son tal cosa. Ah, voy a buscar de manera inconsciente situaciones que reafirmen ese pensamiento porque yo no puedo estar equivocada. ¿Entienden? Es la profecía autocumplida. Entonces vamos a ir buscando cosas, situaciones ambientales que nos vengan a decir si tenía razón. ¿Sí? Bueno, entonces es muy
muy loco poder entender que nosotros somos los que estamos causando nuestra realidad, ¿no? Porque estamos espejeando así o porque estamos yéndonos por las profecías autocumplidas. Entonces voy buscando de alguna manera todo lo que afirme lo que yo estoy creyendo, mis creencias, mis expectativas también, ¿no? Entonces, esta autorrealización, ¿no? Entonces, bueno, la sombra, como hemos dicho, es esa parte oscura de nuestra personalidad, ¿no? Que en terapia, como les decía, sabemos que hay que aceptar para poder sanar, ¿no? Entonces, ahora sí, después de media hora, no, pero bueno, hemos estado relacionándolo. ¿Cómo se aplica al caballo? Justamente es lo que les decía a través de la corporalidad, ¿no? De nuestro lenguaje corporal. Nos dice, ¿no? La teoría que la forma de comunicarse del caballo es a través del lenguaje corporal. Y nosotros también le proyectamos al caballo a través de nuestro lenguaje corporal, ¿no? El cómo nos sentimos, cómo nos manejamos. Si hay coherencia también, ¿no? Porque muchas veces, como les digo, el lenguaje corporal es inconsciente. Entonces, el lenguaje corporal no miente. Y yo te puedo estar diciendo que me siento muy segura, pero estoy toda achicopalado, jorobado, achicado. Entonces, mi lenguaje corporal no te está diciendo eso, ¿no? No hay coherencia. Y eso es lo que estoy proyectándole también al caballo, ¿no? Entonces dice, el comportamiento del caballo es el reflejo de este lenguaje, siendo un auténtico espejo de emoción. Esta retroalimentación en la relación que se genera persona-caballo o grupo-caballo crea un contexto ideal para, eh, para el trabajo, ¿no? Para el trabajo que vamos a realizar. Entonces, el caballo refleja comportamientos y emociones de las personas con las que interactúa, lo que supone que nos devuelve una información muy valiosa sobre nosotros mismos y sobre nuestro comportamiento. Como decía Jung también, como es afuera es adentro, por tanto, como es adentro es afuera, ¿no? Como es arriba es abajo, o sea, vamos a estarnos reflejando y vamos a estar reflejando no solamente nuestra manera de ser, sino nuestro mundo interno, todo nuestro mundo interno en nuestra relación con el caballo, ¿no? Y en la coherencia que pueda existir en esa relación con el caballo, ¿verdad? Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, ay, caballo, te amo, pero mostrar algo totalmente contrario. Y, por ejemplo, no sé si alguna vez les ha pasado, pero a mí algunos ratos decir, por ejemplo, amo al caballo, pero no me relaciono con el caballo. Y nosotros vemos, al final, quienes más conocen a nuestros caballos son nuestros caballerizos. Son las personas que están cuidando nuestros caballos. Quienes se están espejeando mejor con el caballo. ¿No ven? Y quienes tienen, si vemos, más coherencia con el trabajo que estamos pretendiendo realizar con el caballo. ¿No ven? Son los más cercanos. Entonces, bueno, hay muchas cosas que cuestionarnos, ¿no ven? Pero es que también desde la justificación, digamos, todos están en todo, ¿no? No sé si les pasa en sus centros, ¿no? Que como que todos tenemos que cumplir varias funciones y las personas que se ocupan del caballo son los que tienen más contacto. Y en realidad las personas que trabajan con el caballo son los que serían los mejores terapeutas, porque entienden mejor todo el lenguaje corporal del caballo y pueden espejearlo mejor con los pacientes, según la necesidad que tengan también, ¿no?
Entonces es bien interesante y hay muchas cosas que también nosotros nos tenemos que plantear, ¿no? Para poder darnos mejor, ¿no? Bueno, mi propia reflexión, me estoy despejeando ahorita. Bueno, entonces les decía, hay un montón de espejos, un montón de espejos, pero principalmente nos movemos en 3 espejos, que es el espejo inverso, este que les decía, cuando, y que también lo podemos ver en la relación con el caballo, cuando vemos lo contrario a lo que somos nosotros, entonces nos está diciendo también algo que tenemos que trabajar en nosotros mismos, pero que está siendo contrario, que nos está mostrando el opuesto, que nos está mostrando lo inverso. El ejemplo que les decía, ¿no? Yo soy una persona muy dulce, soy una persona muy buena, me considero una persona tranquila, me considero una persona calmada, bastante serena, pero la relación que más me hace dedo en la llaga es una relación donde ha habido abuso, donde ha habido eh, maltrato, donde ha habido todas estas situaciones. Actúa como espejo de lo que tengo que trabajar en mi opuesto, poner límites, ¿no? No ceder siempre, ¿no? Y al otro también le está trabajando el espejo. Le está diciendo, ucha, le está diciendo que no siempre va a tener la razón, ¿no? Que a veces es necesaria cierta dosis de ternura para desarrollarse mejor en el mundo, ¿no? Para, para generar equilibrio, porque de eso se trata, de equilibrio, ¿no? Ni tan bueno que nos pisen, ni tan malo que tú abuses, ¿no? Entonces, equilibrio, equilibrio, en todo equilibrio. Después tenemos el espejo directo, que es justamente, ¿no? Aquello que ves en el otro que te hace sentido a ti, pero que no quieres reconocer. Que no quieres reconocerlo porque tú mismo lo ves como malo, tú mismo lo ves como perturbador. Entonces dices, ¿cómo yo voy a tener estos atributos? Pero está siendo así. Por ejemplo, había un ejemplo que escuchaba de estos que son homófobos así recalcitrantes, ¿no? Entonces le dicen, toma este vaso rosado. No, ¿cómo me vas a dar rosado? ¿Qué crees? ¿Qué me estás diciendo? ¿Que soy qué? Y se enoja, ¿no? Y al cabo de un tiempo te enteras que salió del closet, ¿no? Entonces, es ese espejo de lo que niega recalcitrantemente. Y justamente eso lo vemos en los fanatismos, ¿no? Y cuando vemos estos fanatismos así tan locos, tan extremos, justamente algo está resonando ahí. Algo está. ¿Por qué te genera tanto malestar? ¿Por qué te genera tanto odio, tanto rechazo? ¿No? Está resonando algo en ti. Tal vez no es porque seas, digamos, en este caso, gay, ¿no? Homosexual, sino porque tal vez tienes una historia por detrás que no está resuelta. Pero esa pasión loca que le pones, algo te está moviendo, ¿no? Y luego el que les decía, el de juicio de valor. El de juicio de valor que tiene que ver igual, ¿no? Con la crítica, ¿no? Aquello que tal vez yo desearía hacer, pero no me animo. Entonces lo juzgo, lo juzgo. Que quisiera probar, pero no me animo. Entonces lo juzgo, ¿no? Es mejor, es más fácil juzgar aquello que desconozco y que no me animo a conocer. Entonces, la solución siempre está en la integración. La lucha contra mi espejo, contra mi sombra, ¿no? Siempre refuerza esta y siempre perderé. Lo que resistes, persiste. Y lo que aceptas, te transforma. Entonces,
el trabajo con el caballo y a través del caballo nos permite esta integración. ¿Por qué? Por un principio básico, elemental, muy fácil de describir, que es ponerte en acción. El caballo, estar ahí con el caballo en el proceso ya te pone en acción. Lo que de alguna forma le hace como jaque mate a la terapia tradicional, porque la terapia tradicional cara a cara, haces procesos, haces elaboración, pero esperas que el paciente ponga en acción en su vida diaria, cosa que con el caballo tiene que ponerlo en acción en el aquí y en el ahora. Entonces es como un plus enorme y por eso los resultados tan eficientes que tenemos, eficientes y eficaces, digamos, porque son en el aquí y en el ahora, poner en acción. Entonces, eso es lo que me hace mucho sentido, que tienes que poner en acción en el proceso terapéutico, en el aquí y en el ahora, inmediatamente en la interacción con el caballo, lo que logra la integración. Y creo que con eso, no sé cuánto tiempo, si me he pasado o no me he pasado, pero bueno, con eso creo que termino. Estoy a la espera de preguntas. Muchas gracias por el espacio. No les he dado las gracias por el espacio, perdón. He entrado así como muy emocionada a hablar. Pero gracias por el espacio, gracias por la invitación. Gracias a mi centro también, a mi equipo. Los amo mucho, a mi equipo. Gracias a ustedes por el espacio, por escucharme. Tal vez he venido con... Nosotros estamos muy acostumbrados. Yo decía, voy a hablar del espejo y van a pensar que son de las neuronas espejo, que es lo que hablamos mucho, ¿no ven nosotros en la equinoterapia? Pero he dicho, a ver, ¿qué tal este planteamiento? A ver qué les resuena, si les resuena, no les resuena. Y a ver, a mí me ha hecho mucho sentido. Y justamente en mi proceso, yo soy una fanática de los procesos, súper fan, y me hace sentido en mi proceso. Entonces, bueno, ahí está, lo suelto para ustedes y en ustedes está recibirlo como ustedes quieran. Gracias por el espacio. Para nosotros fue un placer, de verdad, ¿no? Estas temáticas, claro. Si nosotros lo que reflejamos en una terapia, lo conversaba un día con Alexa, pues ella es psicólogo también. A veces tenemos situaciones particulares que nos sacan, que nos aíslan, nos fragmentan, también pudiésemos decirlo. Y bueno, como docentes principalmente debemos atacar estas situaciones, saberlas controlar y tener algún tipo de apoyo también es posible, ¿no? Porque bueno, somos humanos y muchas situaciones nos agobian, se nos presentan y bueno, tenemos que en este mar de situaciones pues solventar y salir adelante y ayudar a otros, ¿no? Que eso es. Y en ese proceso pues el caballo nos ayuda, el paciente que está también en su proceso de espejo pues también hace como un equilibrio entre el caballo, el paciente y la persona que estamos trabajando y bueno, de verdad si la vocación está por delante, lo que decías, ¿no? Lo que pensamos, lo que nos llena, lo que nos nutre y creo que por eso estamos en este espacio. Claro, hay muchos temas allí que, bueno, le dejo a Alexa porque es psicólogo y puede hablar un poquito más profundo sobre esto. Y bueno, sí, y aprender a vivir con nuestra sombra y a nivelar esos espacios de oscuridad y claridad que tenemos, ¿no? Como un resumen. Sí, y sabes que justo de lo que dices, Alirio, te digo que cuando empiezas a entender esto, dejas de tomártelo las cosas a personal, porque sabes que no es la otra persona, sino eres tú el que está interpretando las cosas de esa manera. Entonces, no, pues como que dejas de tomártela las cosas tan personal y de alguna forma deja de afectarte tanto, porque te estás dando cuenta que la otra persona te está haciendo de espejo. Entonces, que no es él, eres tú.
y las cosas que tienes que resolver en ti. Entonces, no es que la otra persona... Ahora, considero que es bien importante también darse cuenta de que también hay un pequeño porcentaje de la población, más bien, y gracias a Dios, al universo, al cosmos, y lo que quieran, que son auténticamente malvados, ¿no? Hablo de un trastorno antisocial de la personalidad. No me espejea en nada a mí, ¿sí? Hay una pequeña porción de la población mundial que va a hacer daño porque es su manera de interactuar con el mundo. Porque estábamos hablando o de psicópatas o de sociópatas, que son los polos del trastorno antisocial. Por un lado está la psicopatía y por otro la sociopatía, que son auténticamente malvados, como te digo. No necesariamente te van a espejear, ¿sí? Tú no has elegido, por ejemplo, ser abusado, pero sí eliges qué es lo que vas a hacer con eso. Vas a ser, por ejemplo, un referente de resiliencia. Vas a ser una víctima de las circunstancias. Eso es lo que tú puedes decidir, no decidir el abuso. Eso no. No nos espejean, digamos, a la mayoría de la población, ¿no? Entonces, eso como que me parece importante aclarar, porque ahí también, si nos agarramos mucho de esta ley del espejo, podemos entrar a justificar cosas que son injustificables, ¿sí? Entonces, ese punto de aclaración. Bueno, Alexa, muchas gracias. La verdad que muy buena excelente el tema. Gracias. No, Cristi, agradecerte por esta charla tan especial, ¿cierto? Tan profunda. Como digo yo, es la autoconciencia literal en plena acción, ¿cierto? Y esta parte del espejo es algo que uno ve mucho en terapia, ¿cierto? Y que uno como terapeuta trata de ser un espejo muy objetivo de la realidad del otro, pero lo que tú decías, ya desde la parte del trabajo con caballos, ¿cierto? Como espejo, o sea, que entren en acción en ese momento, es una experiencia que no se repite, ¿cierto? O sea, es única, es muy especial. Y ahí se habla que tiene inclusive cierto misticismo de lo especial que es y de lo que, y la experiencia tan significativa que puede ser tener ese contacto. Entonces, espectacular la charla, espectacular lo que planteas. Por aquí veo pacientes míos, por ahí veo que quiere alguno hablar. Eh, pues que quieren preguntarle también a Cristi en este espacio tan nutritivo, ¿cierto? Y donde realmente nos permites ver y hacer conciencia de muchas cosas y de cuál es el objetivo frente a este tipo de trabajos terapéuticos y que también hay otras alternativas de abordaje también desde lo psicoterapéutico. Entonces eso me parece muy especial y te agradezco enormemente la presencia en este espacio que de verdad construye y para nosotros que estamos en la estructuración fuerte de este proyecto, ¿cierto? De poder impactar muchísimo a muchas personas, ¿cierto? Empezando por nosotros, como siempre lo hemos hablado como equipo, ¿cierto? Que esto nos construye desde nosotros mismos para poder llegar a más personas. Entonces te agradecemos profundamente. No sé quién más quiera hacer preguntas, quienes están aquí en la sala. Por aquí dice Dayan Miranda, muchas gracias, licenciada Cristi, siempre aprendiendo conocimientos enriquecedores de usted. Felicidades. Excelente. Gracias, Cristi, y a los organizadores. Muy interesante. Por aquí Alejandro veo que quiere hablar. Sigue. Señora, muy buenas noches. Básicamente esta parte de la charla, la parte del espejo, muy interesante, sobre todo porque muchas veces en terapias el mismo
terapeuta no se da cuenta de algunas cosas que el paciente quiere darle a conocer, ¿sí? El caballo vendría siendo como una especie de detector de esas cosas, que es muy interesante. Ha pasado mucho, y lo he hablado mucho con María, que muchas veces el terapeuta llega, y lo dijo también Alirio, quebrado a la sesión. Nos ha pasado muchas veces, y en la vida normal, mucha gente cuando está muy quebrada, pues busca a alguien, una ayuda. Y siempre le va a regular 3/4 tirando a mal porque la persona que busca no es la correcta y esa persona no se da cuenta del espejo que está viendo, ¿ya? Siempre solo ven el estándar del problema y hay una solución estándar, no ven más allá de lo que les quieren dar a conocer. Entonces me pareció interesante la parte de que el caballo eh, le dice a uno o le dice al terapeuta, vea, mire lo que está pasando con el paciente, porque muchas veces no se ve. Muchas veces el terapeuta llega, no está quebrado, está con tropeles encima, está con miles de cosas y entra como en un estado de, bueno, este tiene este problema, se soluciona de esta manera. Y cada persona tiene su lío, ¿no? Ahora sí. Y es muy bacano esa parte, sobre todo se ve que ahí el caballo es donde ayuda mucho, porque si el terapeuta es bueno y sabe, o quien haga la terapia es bueno y sabe leer esas señales, le va a ir mucho mejor. Entonces, muy interesante, muy bacana esa parte. Muy bacana. Gracias. Ujú. Gracias, sí. Es bien interesante y es un recurso también que tenemos, ¿no? Para poder desarrollar también nuestros procesos terapéuticos, ¿no? Con los otros. Es un recurso bien interesante porque tanto nos permite ver lo que está proyectando el paciente como entender el lenguaje del caballo, ¿no? Que nos está mostrando también, porque eso también nos está mostrando lo que nos está mostrando el paciente, que a veces nosotros no lo podemos ver. Por eso trabajar también con un experto del comportamiento equino es también importante, ¿no? Porque puede entenderlo mejor, ¿no? Entonces, como que todo es integral, todo es bien integral. Dice Daniela Durán, muchas gracias, licenciada. Es muy importante tomar en cuenta lo que nosotros como seres humanos nos sucede y así llegar a comprender qué pasa en nuestro entorno, transmitirlo y transformarlo. Felicidades, Lee. Gracias. Qué lindo. Gracias. Exacto. Y es bien importante que nosotros hagamos trabajo personal. Bien importante. ¿Alguien más? Yo quería preguntar alguna cosa. ¿Cómo lograron este ensamble de la universidad y bueno, la investigación y todo esto que llevas, este trabajo que llevas ya de años? Pues nos llama la atención, es importante porque hay ciertas universidades acá por medio de María Alexandra, que es la gerente de Poder Ser, y algunos profesores de la universidad que están pendientes de trabajar con nosotros. ¿Qué nos puedes orientar allí en ese respecto? Bueno, el proyecto nace a través o justamente por una investigación de una colega que es Doris Cruz, que hace aquí en Bolivia antes, hace unos 7 años justamente, hasta hace unos 6 años, 5 años por ahí, los niños vivían dentro de los penales, acompañando a sus padres, dentro de las cárceles. Entonces, esta compañera, a través de una fundación, de una organización, plantea hacer su tesis de grado, trabajando habilidades sociales a través del caballo, con los niños que vivían dentro de las cárceles, ¿no? Porque obviamente vivir dentro de un penal
¿no? Un penal que son como, acá son como mini pueblitos, ¿no? Acá es un penal grande, estilo panóptico, que quiere decir que tiene las puntas de vigilancia, estilo panóptico, pero adentro son varios sectores. Entonces, mucho depende de cuánta economía tengas para pertenecer a un sector. Entonces, hay sectores que son más de clase alta, sectores que son más de clase baja, ¿no? De gente más popular. Entonces, todo depende. Incluso hay gente de escasísimos recursos que no pueden pagar y son los sin sección, ¿no? Entonces no tienen un sector. Hay varios sectores, la Grulla, los Pinos, los Álamos, no me acuerdo, pero son varios sectores que hay dentro del penal y que cada uno responde, digamos, a diferentes estratos sociales. Y ahí vivían niños con sus padres que entraban y salían. Entonces iban al colegio y obviamente los usaban como mulas también. Y eran discriminados en el colegio, o sea, mucha cosa había para estos niños, ¿no? ¿Dónde vives? En la cárcel, ¿no ves? ¿Dónde vives? En San Pedro, que es lo que se llama la cárcel acá. Entonces ya era, de verdad, psicoestresores muy complicados, ¿no? Para los niños. Uno, vivir en la cárcel. Dos, ser usado como mula, ¿no? Para llevar y traer de afuera sustancias, alcohol, cosas, ¿no? Entonces, realmente era complicado, ¿no? Y esta compañera decide trabajar en esto, este tema de habilidades sociales con los niños y obtiene pues buenos resultados, ¿no? Y las que eran las autoridades en esa gestión, que justamente era la decana de la Facultad de Humanidades, le dice, hagamos, ¿no? Y ella le decía, pero haremos porque tiene buenos resultados. Y le dice, bueno, haremos, ¿no? Y la decana en ese entonces, la licenciada María Eugenia Pareja, apoya esta iniciativa de Doris Cruz y, bueno, se gestiona la creación del centro. El que era en ese entonces el rector de la universidad, nos dio un año de prueba. Nos ha dado un año de gracia, digamos, y se empezó con 3 caballos. En ese año teníamos que mostrar resultados para ver si se seguía o no. Entonces era un año de prueba, asumimos el reto con el equipo, se asumió el reto con la facultad y el equipo, y ahí estamos, seguimos. Seguimos, ya hemos publicado un libro también, tenemos las memorias también del centro y ahora estamos con la visión de expansión, de crecer más, de generar un servicio más potente a nuestra población, ¿no? Entonces estamos con una visión de amplitud y en eso estamos, ¿no? Queriendo crecer y mostrar más resultados y justamente darle fuerza a este movimiento. Excelente. Ajá. De verdad que con lo que cuentas de, bueno, toda esa realidad que pueden haber llevado a esto y todas las realidades que se pueden presentar y cómo pueden ayudar, pues eso es lo que nos llena a todos, ¿no? De que los centros que tengamos o que las formaciones que preparemos sean para ayudar, ¿no? Precisamente a la población que lo amerita. Oh, excelente, felicitaciones. Exacto, Dios le sí, bendiga. y gracias. Y ha sido un proyecto que es autosostenido, todavía hasta el momento es autosostenido. Y era la condición también, ¿no? De que el programa se autosostenga. Entonces, al principio ha sido complicado porque la misma población
no entendía, digamos, la misma población universitaria, ¿no? Los docentes. Justamente el otro día tuve una reunión con decanos y me decían, yo no entendíamos el tema de cómo caballos, qué va a pasar hasta que, bueno, se informaron más, fueron al centro a ver, ¿no? Nos hablamos con ellos y todo eso y podemos explicar, ¿no? De qué se trataba y cuáles eran los resultados y cómo nos proyectábamos también. Y ahí, bueno, de eso, ¿no ve? Pero hasta que no se plantee la necesidad, no se plantea la demanda, ¿no? Es una cosa así que hay que plantearlo de verdad, plantear la necesidad y los resultados que hay. Si no hubiéramos tenido los resultados que hemos tenido, a pesar de todas las dificultades por las que se han atravesado, aprendiendo mucho, y todavía nos falta un montón por aprender. Nosotros llevamos 6 años, vamos a cumplir 7 años. ¿Ustedes cuánto tiempo están? O sea, por lo menos nos doblan en tiempo. Y nosotros también estamos aprendiendo mucho de ustedes y de otros centros que sí, la equinoterapia es nueva en Bolivia, ¿no? Hablaba con Belén Ibáñez, que es de Santa Cruz, tiene su centro más o menos el mismo tiempo que nosotros. Igual, la equinoterapia era como actividades muy aisladas, ¿no? Y mismo por las características geográficas de nuestro país, al menos en esta zona andina, en esta zona altiplánica, no son las mejores condiciones climáticas, digamos, y geográficas, porque La Paz es una hollada, es conocida por ser una hollada, entonces viene así, como olla. Entonces no tiene pues las mejores condiciones al ser una hollada para tener la planicie que hay en otros países, en otros departamentos, porque es así, estamos rodeados de la cordillera, estamos rodeados de cerros, ¿no? Y como les digo, es así. Entonces, geográficamente no son las condiciones que tú esperarías de planicie, ¿no? De valle, o es una ciudad muy particular, hermosamente particular. Entonces, la población misma es como caballos, ¿no? Y ahora nos derivan y nos derivan y nos derivan los médicos y nos derivan y siempre me llegan con la derivación del psiquiatra, con la derivación del neurólogo, para equinoterapia, para equinoterapia, para equinoterapia. Entonces ya nos están conociendo, estamos trabajando en eso y paso a paso, ¿no? Una cosa a la vez. Ahí estamos. Esto, por ejemplo, ya nos permite decir, ajá, hemos estado en un conversatorio con Colombia, ¿no? No estamos locos nosotros, también lo hacen en Colombia, también lo hacen en Brasil. En Brasil hay la ley, eso les decía el otro día a los decanos, ¿no? En Brasil hay una ley de quimioterapia, o sea, no cualquiera puede hacer quimioterapia, tiene que estar regulado, tiene que estar avalado para hacer quimioterapia. Entonces, nosotros somos un ente universitario, por tanto, somos un ente formador de recurso humano, de talento humano, ¿no? Ya no se dice el recurso humano, es talento humano que puede certificar y puede dar trabajo y puede generar fuentes también, porque esto funciona y aquí está la evidencia. Esto se hace en otros países. Y estas redes nos ayudan, nos respaldan de ida y de vuelta. De ida y de vuelta. Esto me va a ayudar a mí. Gracias. Gracias a usted. Estamos a la orden en lo que pueda hacer, en lo que podamos ayudar, poder ser. Bueno, nuestro fuerte, bueno, en la parte de psicología está Alexander y estamos conformando un equipo. Yo la experiencia la traigo de Venezuela por medio de Fundasub, con Faride Vivas, que conoce a Alejandro Vela, estoy ya trabajado con Alejandro Vela. Y bueno, aquí en Poder Ser, pues se está iniciando
pero hay bastante fortaleza. Una creo que es la parte pedagógica y lo que es la psicomotricidad también. Entonces, en este aspecto, pues ahí tengo la disposición de la tesis doctoral que le ofrecí, que es la del modelo pedagógico basado en terapias ecuestres para desarrollar psicomotricidad y socialización en autistas. Entonces, ahí le recuerdo para que me envíe su correo para compartir eso. Y bueno, tener estas redes, sí, he hablado hoy con la gente de Argentina, de SEDICA. Estamos, ahí también tienen personas de Bolivia, había una persona, una profesora. Y seguir Ajá, con estas excelente. formaciones para mejorar, ¿no?, nuestro trabajo. Sí, y aprender, ¿no? Siempre estamos, pues nosotros somos hambrientos de aprendizaje, entonces justamente, ¿no? Eso escuchaba el otro día, aquí me anoté para hoy día, pero me olvidé de decir, Popper, todo lo que sé no es nada comparado con lo que no sabemos, ¿no? Lo que sé es así chiquitito, no es nada comparado con lo que no sabemos. Está sonando mi teléfono. Todos los días aprendemos algo nuevo. Bueno, le dejo ¿Ah? con Alexa que todos los días aprendemos algo nuevo. Nos reencuadramos, es lo que se usa esa palabra ahora. Siempre estamos buscando adaptarnos al medio donde vivimos y adaptando situaciones para mejorar siempre, ¿no? La dejo con Alexa para ver María Alexandra Cuellar, que es la gerente de Poder Ser. No, Cristi, agradecerte por este espacio, por compartir estas experiencias tuyas, ese carisma, ese conocimiento también. Como tú decías ahorita, o sea, las ganas de seguir aprendiendo y de fortalecerse en todo este campo tan bonito, ¿cierto? Como es la equinoterapia y en especial pues esta parte de la psicoterapia asistida con caballos. Yo pienso que es uno de los motivadores principales, ¿cierto? Para seguir fortaleciendo todo este proyecto. Con ganas de volver a verte, muy invitada aquí a Colombia cuando quieras venir. Y no, estos espacios definitivamente que hemos generado, ¿cierto? Con varios especialistas en el tema de diferentes partes del mundo, yo pienso que nutren mucho, ¿cierto? El conocimiento y que apuntamos todos hacia un mismo objetivo. Eso me parece muy bonito. La parte de impactar al otro, ¿cierto? Pero empezando por impactarse a sí mismo. Y eso es algo que concluyo de tu charla hoy y te agradecemos profundamente por este espacio, Cristi. Y gracias también a cada uno de los que participaron de este encuentro, que participaron con su tiempo, con prestarle atención a Cristi. Y bueno, les deseo una feliz noche a todos. Bueno, Cristi. Gracias. Gracias, gracias a todos. Y Buenas noches, rescato gracias, lo que Cris. dijiste, Buenas es noches. creérsela, ¿no ve? Creérsela, hay que creérsela. Buenas noches. Buenas Gracias. noches. Chao, chao. Buenas noches. Chao, chao. Gracias, gracias. Hasta luego. Feliz noche. Buenas noches.